Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Histórico es lo que ha ocurrido en Bolivia y lo que está ocurriendo en Bolivia. Inesperado sería la manera correcta de describirlo. ¿Por qué? Porque mientras veíamos a miembros del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, refiriéndose a lo que significaba o lo que ocurría en países como en Chile, lo que ocurrió hace un mes y medio, un poco más en Ecuador, lo que está ocurriendo en Perú, de alguna manera se sentían cómodos, se sentían a gusto, toda vez que, por ejemplo, el caso de Argentina, pues Alberto Fernández también ganó en Argentina. Se esperaban, pues, que en Bolivia no hubiese sorpresa. La sorpresa básicamente sería, que hubiese algún tipo de resultado adverso al dictador, porque lo fue Evo Morales. ¿Por qué lo comento? Porque todo estaba planificado para conseguir que Evo Morales llegara a la presidencia, a la cual su cuarto mandato, fraudulentamente. Entonces no esperaban que algo se saliera de control. Pero las cosas a veces salen mal, a veces el destino permite que se abran estos espacios inesperados. Y bueno, resulta que al cierre de la emisión del día de hoy, un hombre que ha tenido 14 años en el poder, que ha tenido 3 mandatos consecutivos en Bolivia y que decidió pisotear al pueblo boliviano para llegar a su cuarto mandato, pues ya no está. Y no solo que ya no está, sino que ya cuenta con asilo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Entonces quiero dar unos antecedentes. Siempre me encanta explicar con detenimiento qué es lo que está ocurriendo en nuestros países para que entendamos. Lo primero que hay que entender, o que hay que traer a la mesa, es que Evo Morales decidió propiciar un referéndum constitucional. Esto fue el 21 de febrero del 2016, es decir, poco más de 3 años. En ese referéndum, Evo Morales pretendía, dado que la Constitución no se lo permitía, modificarla. Por cierto, nos están saludando desde Nueva York, entiendo que está haciendo bastante frío por allá arriba. Modificar la Constitución para permitir la reelección al presidente y al vicepresidente de Bolivia. Él propicia este referéndum que tiene carácter vinculante, pero resulta que el 51% de los votantes decidieron decirle que no a Evo Morales. El 51% de los bolivianos que estuvieron presentes en las urnas aquel 21 de febrero del 2016 dijeron que no querían que hubiese esa modificación en la Constitución para un proceso de reelección indefinida. A partir de este punto, Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, así se llama su partido, logró burlar esa decisión popular con el tribunal, o a través del Tribunal Plurinacional de Bolivia, que viene a ser como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, tomó en consideración 2 elementos fundamentales. El primero, una resulta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, donde se había hablado del derecho humano a ser elegido tantas veces uno lo desee. Ese fue el primer elemento. Pero el segundo elemento de fondo, el que justificó el Tribunal Supremo para permitirle ser reelegido en una nueva oportunidad, fue básicamente que el presidente Evo Morales fue, un cambio de constitución. Para el 2009 ya Evo Morales llevaba el primer mandato como presidente, y la constitución cambió, es decir, se instaló, creo que la constitución número 17, si mal no recuerdo, de Bolivia, se promulga, y por lo tanto el Tribunal Constitucional asume que es una nueva república y por lo tanto todo comienza desde cero. Esa fue la justificación para llevarlo, alada por los pelos, por supuesto, pero para llevar a Evo Morales a la candidatura, que finalmente derivó en toda esta tragedia. Lleva más de 3 personas asesinadas, más de 400 heridos, cientos de detenidos, pero dentro de toda la tragedia, Bolivia sí está viendo la luz al final del túnel, y vamos a estar analizando justamente eso. Entonces, el 20 de octubre
Y ya le incorporo sus comentarios por ahí desde Valencia, distintos lugares del mundo nos están acompañando. Pues el 20 de octubre se da la primera vuelta. Ustedes recordarán que desde el 2016 hasta la fecha, la oposición boliviana no dejó de protestar en contra del régimen, en contra de la dictadura de Evo Morales. Un presidente, por cierto, un dictador, como ustedes lo quieran definir. Definitivamente en nuestros casos asumimos que es dictador porque quiso permanecer en el poder más allá de los límites de la propia Constitución. Por lo tanto, aquel que quiere vulnerar la Constitución para controlar el poder por el poder, pues sencillamente no puede ser llamado presidente. Pero para entonces, cuando era presidente Evo Morales, nosotros le hemos dicho acá, es un presidente que siendo de izquierda, que siendo del clan de Hugo Chávez, el clan de Maduro, el clan de los Castro, de Miguel Díaz-Canel, etcétera, pues es un tipo que se modificó la Constitución, nacionalizó las industrias principalmente de hidrocarburos. Pero la diferencia entre Bolivia y Venezuela es que en el caso de Bolivia no se despilfarraron los recursos económicos, lo que hicieron que la economía boliviana no solamente se mantuviera, sino que mejorara. Ojo, no estoy diciendo que esto justifique de ninguna manera la violación a la Constitución por parte de Evo Morales, pero lo destaco porque muchas veces aparece algún partidario de la izquierda, etcétera, y dice, bueno, pero es que ustedes lo que hacen es criticar por criticar. No, el Fondo Monetario Internacional salió alabando las políticas económicas de Evo Morales. Eso hay que destacarlo. Y lo digo, pero es uno de los sidelines de lo principal. Y lo principal es que eso no justifica de ninguna manera que un individuo haga lo que haya hecho, pretenda permanecer en el poder más allá de lo que la Constitución le permite. Entonces sigo adelante para ir dándole, digamos, vuelta a la idea. Vamos a la primera vuelta en Bolivia, el 20 de octubre, es decir, hace unas 3 semanas. En esa primera vuelta, en efecto, Evo Morales obtiene el primer lugar. Lo que pasa es que la Constitución boliviana dice que no se va a la segunda vuelta siempre y cuando se obtengan el 50% de los votos más uno o se obtenga más del 40% de los votos y una brecha, una ventaja entre el primero y el segundo de al menos 10%. Para el momento serían las 5 o 6 de la tarde aproximadamente del domingo 20 de octubre, cuando se da el conteo rápido. Y definitivamente se dice, sí, Evo Morales va de primero, pero la ventaja no excede el 6%, automáticamente deciden, porque fue una decisión y la OEA, la Organización de Estados Americanos a través de sus auditores lo pudo confirmar, pues deciden tumbar el proceso de totalización, al menos públicamente, para luego reiniciarlo horas después, creo que más de 10 horas después, y aparecer Evo Morales con más de 10% de ventaja. Pues establecieron las estrategias para lo que sería la victoria en primera vuelta por una simple y llana razón. Y para los que no han seguido el caso de Bolivia, les explico en qué consiste todo este tema. Porque pudieran decir, ¿qué sentido tiene si Evo Morales venía ganando la primera vuelta? ¿Por qué tuvieron que hacer trampa? ¿Por qué tuvieron que hacer fraude? Eso es una pregunta válida para alguien que no venga siguiendo lo que pasa en Bolivia. Y la respuesta es sencilla. Si Evo Morales se hubiese arriesgado a ir a una segunda vuelta en Bolivia, no hubiese ganado. Es un poco lo que está pasando en Uruguay. La izquierda uruguaya está a punto de perder la presidencia en una segunda vuelta. Entonces, el caso de Bolivia no se podía permitir eso, porque tenían a Carlos Mesa, principal líder opositor, pues pisándole los talones a Evo Morales. Ya les voy a incorporar sus comentarios. Que por cierto, seguramente alguien ya me habrá hecho una pregunta, esa pregunta, porque varias personas me la han hecho. ¿Por qué en Bolivia entró la OEA y los auditores de la OEA? ¿Y por qué en Venezuela no? La respuesta es simple. Porque Evo Morales fue el que permitió que la OEA entrara a hacer la auditoría. ¿Fue un error de cálculo de Evo Morales? Definitivamente fue un error de cálculos. Pensaría que esto no iba a ocurrir, pero resulta que llegaron hasta las últimas consecuencias de la auditoría y no solamente ya sobre Evo Morales pesa una orden de captura, sino que ya se encuentran detenidos la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el vicepresidente, otros miembros del alto Tribunal Electoral.
Y continúa, sin duda alguna, generándose órdenes de prisión o de aprehensión, mejor dicho, a funcionarios, a élites que sostenían al régimen y el Estado criminal, porque también lo era de Evo Morales. Y continúa un poco más adelante para hablar de este tema, pero cerrando ese punto, en Venezuela esto no ha ocurrido porque, por supuesto, el Estado criminal, el proconsulado cubano en Venezuela, pues sabía que no podía arriesgarse a permitir ninguna auditoría imparcial sobre el sistema electoral, porque esto significaría lo que pasó en Bolivia. Finalmente ocurrió en Bolivia y fue inevitable la renuncia de Evo Morales. Sigo adelante. Bueno, viene el fraude. Morales, como les digo, llama a la OEA para que haga una auditoría y allí firma, sin duda alguna, su caída. Además, entendamos que Evo Morales decía, es que si se llega a demostrar algún tipo de fraude, pues vamos a una segunda vuelta, como si esto fuese cualquier cosa. Es decir, ante un fraude, no solo que no puedes ir a una segunda vuelta, es que hay que llegar hasta las últimas consecuencias penales, civiles y administrativas en torno a unas acciones que vulneraron un proceso tan delicado y tan sagrado como el proceso electoral en cualquier país. Lo que pasa es que estos dictadorzuelos latinoamericanos se les olvida. No se les olvida. A ver cómo lo explico. No le dan el valor ni la importancia, porque es su falla de origen, a la democracia. No les interesa de ninguna manera, es simplemente el control del poder por el poder. Pero bueno, entonces llega la OEA aparece en el escenario y pues lo primero es que recomienda realizar nuevos comicios para transparentar la situación política del país. Este es el primer elemento que rescatamos nosotros. Segundo, dice que es improbable, así lo cataloga, es improbable que Evo Morales hubiera obtenido la ventaja levemente superior al 10%. Pidió nuevas autoridades electorales. Recordemos que estamos hablando de la OEA. Y además pidió que el proceso del 20 de octubre fuese anulado por completo y se comenzara nuevamente. ¿Qué ocurre? Es tan grave. Y estamos hablando de Bolivia. Imagínense qué es lo que ha significado toda la estructura electoral y la fachada electoral en países como el caso como Venezuela, como Nicaragua. Bueno, en Bolivia encontraron la OEA, la Organización de Estados Americanos, los auditores de la OEA, encontraron irregularidades en los 4 pilares fundamentales de un proceso electoral. ¿Cuáles son? El pilar de la tecnología, el de la cadena de custodia, el de la integridad de las actas y el de las proyecciones estadísticas. En los 4 puntos consiguieron muy alarmantes irregularidades. Y pues ya por acá comienzo a incorporar los comentarios de ustedes. Algo que quise traer a ustedes, una frase del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que la verdad me encantó y dice, la palabra golpe, a ver si están de acuerdo con Bolsonaro o no. La palabra golpe se usa mucho cuando pierde la izquierda. Cuando ganan es legítimo. Y es que es cierto. Vemos cómo inmediatamente salieron los miembros del Estado criminal latinoamericano, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Bueno, salieron a decir que esto era un golpe de Estado en contra de Evo Morales, etcétera, etcétera. Pero bueno, Bolsonaro le sale al frente y dice, la palabra golpe se usa mucho cuando pierde la izquierda, cuando ganan es legítima. Yolo nos pregunta, ¿puede juzgar en Bolivia a Morales así esté asilado en México? Bueno, no pueden llegar hasta las últimas consecuencias, que sería detenerlo, entendiendo que hay un asilo aprobado. Incluso Evo Morales estando ahora en Bolivia, la Cancillería boliviana, aunque no lo quiera permitir, tiene la obligación humanitaria de emitir un salvoconducto a Evo Morales para que se monte en un avión y luego viaje hacia México. Que por cierto, México fue prácticamente el primer país que le abrió las puertas a Evo Morales a través del canciller de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que países como Chile, como Perú, como Argentina y si mal no recuerdo como Colombia, incluso prohibieron el tráfico aéreo de cualquier aeronave boliviana de la presidencia de Evo Morales. Mientras tanto, pues la vía que procuraron fue justamente esta: ir a un proceso de asilo estando en Bolivia para conseguir un salvoconducto y permitirle la salida. Ustedes seguramente se preguntarán qué es lo que va a ocurrir con Evo Morales. Evo Morales va a salir de Bolivia, eso escríbanlo. No va a ser juzgado, al menos en este momento, no va a ser juzgado en Bolivia, va a salir asilado a México.
tristemente va a salir asilado a México. Y digo tristemente porque es un hombre que ha sido responsable directo, fundamental, la pieza clave para la destrucción institucional de la democracia en Bolivia, procurando solamente controlar el poder por el poder. Eso hay que decirlo hasta la saciedad, hasta que no podamos más. Sigo adelante. Faltas graves de seguridad, clara manipulación y por supuesto la consecuencia inmediata de la renuncia o de esta, mejor dicho, de la OEA fue que en las últimas 24 horas renunció toda la línea sucesoral de la cadena de mando boliviana, renunció prácticamente todo. Por ahí nos preguntan si pidió asilo a Venezuela. No, pidió asilo a México y esto lo confirmó el canciller mexicano, y no solamente que confirmó que se le solicitó el asilo por vía telefónica, sino que además ya fue aprobado por parte del Poder Ejecutivo. Ahora pasa al Congreso mexicano para ser refrendado. Bueno, lo que les decía, en las últimas 24 horas renunció toda la línea, digamos, de sucesión en Bolivia, el presidente, el vicepresidente, los principales, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados y incluso el propio vicepresidente Álvaro García, quien vendría a ser el sucesor original, pero bueno, han venido renunciando uno tras otro, y lo que ha dejado, por supuesto, a un país como Bolivia en una especie de caos administrativo también, porque ahora comienzan a hacerse las preguntas de cómo van a lograr llevar a la paz a Bolivia. Digo, cómo van a lograr aquellos que quedan gobernando en el país, toda vez que tienes a grupos violentos, porque sí los hay y están ahora en Bolivia, grupos violentos pro Evo Morales, pro movimiento al socialismo, que están atacando, están procurando que no sesione el Congreso. Para los que no están claros de qué es lo que está ocurriendo, ante la falta del presidente, del vicepresidente y también de los representantes, me refiero a los presidentes de la Cámara de Diputados del Congreso de Bolivia, pues el Congreso tendría, o la Cámara Alta tendría que designar a un presidente de la propia Cámara, o por ejemplo designar a la vicepresidenta, que eso es lo que pareciera que va a ocurrir, la vicepresidenta segunda de la Cámara Alta, Yanine Áñez Chávez. Ella probablemente sería la próxima presidenta encargada por un lapso no mayor a 90 días. Ella debe, una vez que sea designada, ella debe convocar a un proceso de elecciones que se haga en no más de 90 días. Así que bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Por supuesto, las figuras de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho salen a relucir, sobre todo la de Camacho, quien ha sido una gran sorpresa desde Santa Cruz y llegando hasta la capital, La Paz. Por ahí nos dice Domínguez: buenas tardes, Vladimir y televidentes. ¿Crees que Venezuela pueda sacar el régimen con una marcha indefinida sin apoyo de los militares? Bueno, originalmente en Bolivia, los militares, a ver cómo lo puedo explicar. Muchas personas dicen, y es cierto, que uno no puede comparar, digamos, de tú a Bolivia con Venezuela. Pero aunque no se pueda comparar, lo que sí hay que reconocer es que tanto en el caso venezolano como en el boliviano, los cubanos han procurado permear y destruir cualquier iniciativa de alzamiento interno en ambos países, incluyendo, por supuesto, las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso lo que ocurre es que la cantidad de gente que salió en Bolivia fue tal que fue incontrolable, y por lo tanto, originalmente la policía boliviana se hizo a un lado, y luego, como consecuencia de la cantidad de personas manifestando y del hastío de los bolivianos, pues finalmente la Fuerza Armada boliviana también se puso del lado del pueblo, y sin golpe de Estado, sin ir a perseguir a Evo Morales, y constitucionalmente, porque fue constitucionalmente, pues le recomendó, esa sería la palabra correcta que se emplea en la Constitución boliviana, le recomendó a Evo Morales que dimitiera, que renunciara. Eso es lo que ocurrió. Así que en Bolivia no hubo de ninguna manera golpe de Estado. Por cierto, quiero pedirle a aquellos que están conectados con nosotros en este momento en el Facebook Live que nos apoyen compartiendo el programa del día de hoy, un programa bastante muy importante para nuestra comunidad hispana, incluso para nuestra comunidad venezolana. Pero bueno, muchísimas gracias por la pregunta, lo que nos están compartiendo. Ya les voy a incorporar otros comentarios. Entonces,
Fíjense que el comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, solicitó la renuncia y el objetivo fundamental era restablecer el orden del país. Ahora, hay diferencias fundamentales entre Bolivia y Venezuela. Hay que destacarlas. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí se las tengo. Lo primero es que Bolivia contaba y cuenta con una oposición muy bien organizada. Este es el primer elemento. En Venezuela, no. Y no solo que en Venezuela no existe una oposición organizada, sino que además dentro de la oposición hay de todo tipo de individuos, desde los que forman parte del primer anillo de seguridad del Estado criminal venezolano hasta aquellos que genuinamente están en contra, y ya yo no los llamaría opositores, sino disidentes al Estado criminal venezolano. Entonces, en el caso de Bolivia, una oposición bien organizada. Algunos dicen, los pro elecciones, pro votos, dicen, bueno, además no solamente bien organizada, sino los tipos decidieron ir organizadamente a un proceso electoral, entendiendo que de raíz, de origen, estaba inhabilitado. Inhabilitado no es la palabra correcta, era inconstitucional, porque Evo Morales estaba haciendo reelegir, aún violando un referéndum constitucional para el 2016. Pero ante una oposición bien consolidada, pues decidieron ir a un proceso que ya estaba violando la Constitución, como les digo, y pues se presentan figuras como la Luis Fernando Camacho, que no era candidato presidencial, pero sí un importantísimo líder de la provincia de Santa Cruz. Movilizaron a las masas, la cantidad de personas que salieron en Bolivia. Se cuenta por millones de personas que salieron, no solamente en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en distintos lugares de Bolivia. Movilización de masas, un liderazgo que además, importantísimo este punto, que aquí es donde está, a mi modo de parecer entender, la caída de la oposición en Venezuela. La oposición boliviana y el liderazgo boliviano se negó a negociar con Evo Morales. Evo Morales tenía el control de la Fuerza Armada, tiene el control del poder electoral, tenía el control del poder judicial, haciendo el paralelismo con el caso venezolano. Tenía el control total. 14 años cumplidos para cuando renunció Evo Morales al poder. Y aún así, con unas elecciones amañadas, y antes incluso de haber recibido el resultado de los auditores de la OEA, pues la oposición, los líderes, Camacho, Mesa y otros, decidieron no negociar con el régimen. No había nada que negociar con el estado criminal de Evo Morales. No había nada que negociar. Esto fue determinante, porque resulta que cuando tú te sientas con tu secuestrador, cuando te sientas con quien te acaba de robar, tú le estás dando legitimidad. Lo estás haciendo. Bueno, en el caso de Bolivia, esto no ocurrió. Muchísimos comentarios. Gracias a todos por sus aportes. Un ejército boliviano también hay que reconocerlo, que actuó de manera más responsable. Hay que reconocer que de buenas a primera, cuando el ejército boliviano ve lo que está ocurriendo, en términos de masa, en términos de liderazgo, en términos de las auditorías, pues salió, el alto mando militar boliviano salió a respetar la Constitución boliviana. Y salió a pedirle la renuncia a Evo Morales. Entonces también hay que reconocer que la Fuerza Armada boliviana ha sido mucho más responsable que una maltrecha, desgastada y corrupta Fuerza Armada venezolana. Todos estos factores han jugado a favor de Bolivia y, por supuesto, han jugado en contra del caso venezolano. Ahora, pero mientras esto ocurre y ustedes y yo estamos conectados, cientos de disturbios se viven hoy día en Bolivia, no solamente en la capital, de distintos lugares. De hecho, la propia policía ha dicho en La Paz que se declaró rebasada y pidió la intervención de las Fuerzas Armadas. Y por ahí tengo algunos problemitas de audio. Le pido que me den un segundito. Vamos a ver qué pasó por acá. Oigan, un segundito. Ustedes saben que, bueno, me toca hacer aquí de todo, ¿no? Ahora sí, me toca hacer los controles,
leer los comentarios y además producir el programa con todos ustedes. Pero bueno, entonces fíjense, tanto así que partidarios de Evo Morales han salido con la consigna ahora sí, guerra civil. Así que lo que se espera para las próximas horas en Bolivia va a ser mucha violencia, no solo la que ya se ha visto, la que se ha vivido hasta el momento, sino lo que se espera que ocurra con aquellos que por supuesto están del lado del movimiento al socialismo, del lado de Evo Morales. Una multitud enfurecida de milicianos y simpatizantes de Evo Morales, que hicieron que cambiara de un ambiente de celebración, porque fue así, un ambiente de celebración, a uno de incertidumbre, un caos generalizado, lo que se está viviendo en este momento en Bolivia. Hay que estar muy atentos, porque ustedes recuerdan que de los caos comienzan a pescar en río revuelto y uno se lleva muy mala sorpresa. Esperemos que esto no sea lo que ocurra en el caso de Bolivia. Pero bueno, voy a incorporar ahora sí los comentarios con todos ustedes. Quise hacerles la exposición completa para ahora sí incorporar todas sus preguntas, sus aportes, sus comentarios. Gracias a todos por compartir con nosotros. Vamos a ver un poco más adelante. Nos dicen por allí que se dejó quitar las elecciones y ahora Guaidó por hablar de diálogos. ¿Qué piensas tú, Vladimir? Nos dice Janet, me imagino que desde Venezuela. Bueno, no sé a qué caso te estás refiriendo. Asumo que no sé si nos estás hablando de Enrique Capriles en el caso venezolano. Si me lo puedes completar, seguro te lo voy a contestar. No vamos a criticar, ya lo hecho está, hay que mirar al frente. Sí, si te estás refiriendo también al caso venezolano, es cierto, pero hasta un punto determinado. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar el destino que está a mi alrededor si yo pretendo cerrarme los ojos y estar ciego ante los errores que he cometido antes y seguirlos repitiendo. No tiene ningún sentido. No voy a llegar a nada distinto. Por lo tanto, sí es importante destacar, es importante reclamar. ¿O es que acaso cuando reclamamos, o mejor dicho, es que acaso cuando esperábamos a que el presidente Guaidó se juramentara y no se juramentaba, no tuvimos que salir a reclamarlo? Finalmente se juramenta. ¿Acaso no ocurrió con el caso del TIAR? Finalmente se solicitó el TIAR. Solo para colocar estos dos ejemplos, hay que analizar lo que ha ocurrido en el pasado. No hay que dejarlo a un lado. No podemos hacerlo. Ahora, que no hay que dilapidar, eso es otra cosa, porque entendemos que entramos también en parte de la espiral y del juego de un Estado criminal que lo que les interesa es hacernos de una disidencia débil y disfuncional. Sigo adelante, hay que buscar la manera de salir de nuestra desgracia. Yo pienso que el G2 ni va a permitir perder a Bolivia. Jonathan nos felicita por el programa, muchísimas gracias como siempre, un abrazo, de hecho está desde Nueva York. Nos dice Vivian, bien por los bolivianos. Junior dice, la primera réplica de libertad en el Estado criminal de Maduro. ¿Pueden jugar en Bolivia? Bueno, ya esta pregunta ya la contesté. Nos dice Gabriel, Trump puede presionar a México. Yo creo que no le interesa a Trump. De hecho, Trump ha salido a respaldar la decisión del pueblo boliviano y la renuncia de Evo Morales. Pero la verdad, yo creo que por el bien de Bolivia, aquí lo que importa es que se pacifique el país, que entre definitivamente en una espiral democrática de prosperidad, porque tiene cómo entrar a un proceso de prosperidad, más allá del simple hecho de juzgar, que por supuesto todos lo queremos, pero más allá de juzgar al individuo como Evo Morales, es seguir adelante para reconstruir el país políticamente. Entonces, pues no creo que Estados Unidos arranque a presionar. Además, es un asilo humanitario, está contemplado el derecho internacional y pues no hay mucho que hacer. Sigo adelante. Mario dice, el mismo presidente de Argentina también dijo que había sido un golpe de Estado. Nos pregunta por qué no pidió asilo en Venezuela, Ronnie. Bueno, tú te puedes imaginar, esta gente muy extraña. A ver, ¿cuándo han visto que un presidente o que un dictador de estos pidan asilo pida asilo en Nicaragua, en Cuba, en Corea del Norte, en China? No, esta gente sabe dónde pedir asilo. México, dentro de todo, sigue siendo un país próspero y sigue siendo un país donde se respetan las leyes y donde se respeta el Estado de Derecho. Medianamente, por supuesto, por el caos que vive México también habría que destacarlo. A ver, sigo adelante. Janet dice, hablando de Evo Morales, dice, llamó a Maduro. Sigo adelante, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Domínguez dice, buenas tardes, Vladimir. Bueno, esto creo que también lo leí. Janet dice,
hablando, a ver, que tengo muchísimos comentarios. Sí, para los que tienen dudas, en el caso de Evo Morales pidió asilo a México, no a Venezuela, a México. Pidió asilo y México, a través de su canciller, ha dicho que lo ha aceptado. Nos dice Iraima, pero la Armada también habló que no iban a ir en contra del pueblo. Eso es correcto, esa es la gran diferencia con Venezuela. Nos dice Nancy, estamos fregados porque en Venezuela no queda nadie. Nos dice, sí, esa es la diferencia, aquí tiran a matar. O sea que si salimos todos los venezolanos, chinos, árabes, que solo dudo, sin retorno, que se podrá lograr. A ver, es muy difícil decirlo estando yo afuera, siendo venezolano y estando afuera. Pero esta mañana lo conversaba en privado y decía justamente esto. De lo que estoy convencido es que Venezuela no va a salir de la tragedia en la que vive a través, de manera exclusiva, de una ayuda internacional. Yo no creo que nuestros problemas van a ser resueltos por terceros países. Aún aprobado el TIAR, hay limitaciones importantísimas de aplicación. Internamente, el Estado criminal supo hacer su trabajo al mejor estilo cubano para controlar todas las fuerzas del orden público, las fuerzas militares incluidas, y desbaratar la fuerza y la voluntad del pueblo venezolano. Por eso es que creo que bajo la realidad actual no hay salida posible al Estado criminal venezolano. Y los que quedan en Venezuela, desgraciada e inevitablemente, para poder salir de la dictadura y del Estado criminal, van a tener que salir a la calle. Y lo digo con muchísima pena porque no estoy en condición para decirlo. No lo estoy pidiendo. Le estoy diciendo lo que pienso a partir de lo que conozco que ha ocurrido no solamente en nuestro continente, mundialmente. Mientras eso no ocurra, yo no veo salida. No la veo. Más allá de lo que hemos hablado internacionalmente, del apoyo de los principales países democráticos del mundo, más allá de eso, tenemos ya unos antecedentes. Vayan al caso cubano. Están todavía después de 60 años. Y todavía no se ve la luz al final del túnel. Sigo adelante, por ahí nos dice Gabriel, Maduro ya salió, dio las amenazas del jueves. Lispine dice, hola, ellos no se sentaron con gobiernos ilegítimos. Eso es correcto, ese ha sido el gran error de origen del gobierno del presidente Guaidó. También nos dicen Diosdado y Maduro convocaron a marchar el mismo día. ¿Qué tal? Sí, refiriéndose por supuesto al 16 de noviembre. No tengo mayor expectativa de esa actividad. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero la verdad es que no tengo mayor expectativa. Cele Marrop dice, Calimán ordenó el acuartelamiento de los militares. También Jaime nos saluda desde Puerto Montt, en Chile. Sila, bueno, dice gracias por tu programa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Clara dice, exacto, mal llamada oposición venezolana está corrupta. Ledesma nos dice, sí, pero no había policías y malandros disparándole. Bueno, malandros se había, porque grupos de choque de Evo Morales no solamente salieron a enfrentar a los manifestantes de la oposición boliviana, sino que además, ante los paros y bloqueos por parte de la oposición, el propio Evo Morales, no otro, el propio Evo Morales amenazó con cerrar el paso de estas poblaciones para ver hasta cuándo y hasta dónde resistían. Así que sí, violencia hubo. Que no es como la que ha habido en Venezuela, completamente de acuerdo. Pero riesgo de morir sí hubo. Ya van 3 personas asesinadas y más de 400 heridos. Habrá que ver cuál es la cifra final. Cari dice, esa es la gran diferencia, una oposición seria, no la cuerda de vendidos que tenemos en Venezuela, no dejaron que tomara oxígeno con diálogo, eso es correcto, qué buen punto el que nos da Domínguez. El Marrop dice, es correcto y claro tu análisis sobre la situación de Bolivia. Segundo strike, en Venezuela todos quieren negociar. También dice la Guaidó, nos dice Cari, que andaba haciéndole el juego con el diálogo. Sigo adelante, vamos a ver qué más tenemos. Mientras en Venezuela se calientan las calles y luego sale el régimen ofreciendo su táctica de diálogo y cae, no solamente táctica de diálogo y caen, sino que la acompañan con su táctica de la puerta giratoria, sacan a 5 o 6 presos políticos y mientras tanto meten a 20, 30, 40, 50 presos políticos nuevos. Nos dice Marcos, que está por allí, bienvenido, dice, hay una oposición en Bolivia, caso contrario en Venezuela. Iraima dice, pues sí, ojalá Guaidó, Colombia y todos los que quieren diálogo abran los ojos y vean que eso no sirve para lograr el objetivo. También José dice, hermano, la única diferencia que yo veo es que Bolivia tiene sentido de pertenencia y la Guardia Nacional hizo su trabajo a favor del pueblo, mientras que Gabriel Montilla dice, Vladimir, ¿te imaginas si Bolivia, siendo uno de los
países pequeños de Sudamérica sea quien dé el primer paso con la ayuda militar a Venezuela. Eso no va a ocurrir, créanme, no va a ocurrir, tristemente, pero no va a ocurrir. Me vengo ahora al Facebook Live. Por cierto, muchísimas gracias a todos ustedes que sé que están allí muy pendientes y conectados con nosotros. Nelly Melot, por ejemplo, desde el Facebook Live nos dice: ¿por qué el contendiente fue un político, no se vendió y salió junto a la sociedad civil a reclamar sus derechos? Creo que tenemos bastantes problemas de comunicación en el caso del Facebook Live. Les pido disculpas. Leo León dice: la gran importancia de las Fuerzas Armadas en Bolivia, al lado del pueblo. Víctor Ortiz, saludos desde Puerto Rico. Aida Rodríguez también nos saluda desde Madrid. Angélica Colmenares también hablándonos desde acá, desde Orlando, Florida. Pedro Fernández, que él está en Cochabamba, dice: buenas noches desde Cochabamba, Bolivia. Los acontecimientos posteriores a la renuncia de Evo Morales lo ensucian mucho más porque hay masistas del movimiento al socialismo destruyendo ciudades. Claudia Aldunate también dice: qué pena, Vladimir, estamos viviendo actos vandálicos. Vivo en la zona norte, están atacando. Y el caso de Claudia, si mal no recuerdo, está en La Paz. A ver, Claudia, si me corriges y estoy confundido. O en Cochabamba, la verdad es que tengo ahora dudas. La estación policial norte cerca de mi casa. Bueno, justamente refiriéndose a lo que está pasando desde Bolivia. Nuestra queridísima Claudia Aldunate, que ha estado compartiendo con nosotros muchísima información. Diego Guarachi dice: saludos, se registran saqueos en La Paz. Las hordas delincuenciales del exoficialismo han rebasado a la policía. Las Fuerzas Armadas anunciaron que se unirán a la policía para mantener el orden. Noticia hace 5 minutos: en La Paz reina el terror. Por favor, oren por nosotros. Y en ese estamos. Nuestro querido Ignacio Frenhagen con nosotros también. Bienvenido a tu casa. Guillermo Rodríguez dice: diferencia de Venezuela es que Bolivia ha contado con una fuerza armada no contaminada. Sí ha estado contaminada y sí ha estado ideologizada. Lo que pasa es que no llegaron hasta las consecuencias a las que llegó pues toda esta desgracia venezolana. Bueno, justamente Claudia nos confirma, Cochabamba, zona de Calacara. Ignacio dice: coincido con Bolsonaro. Ligia nos dice, que le doy la bienvenida, pero nuestra queridísima Lina Escobar dice: ojalá que la renuncia de Evo no sea para distraer, sino que sea asunto de dignidad y de respeto. También Claudia nos dice: algún joven de la resistencia de Cochabamba, por favor, no hay policía. Leo nos dice: bueno, grandeza, felicitaciones para las Fuerzas Armadas de Bolivia, lo que le falta a nuestra Fuerza Armada venezolana. Edgar nos dice, nos saluda, dice: venimos nosotros a partir del sábado 16 de noviembre. Ojalá y sea así. Por su libertad, calle sin retorno. Ojalá y esto ocurra en Venezuela. No veo el escenario para darse, pero ojalá que esto ocurra y nos sorprenda, porque hay que ser sinceros. En el caso boliviano yo no tenía ninguna expectativa de que Evo Morales renunciara y que saliera del poder, y seguramente ustedes tampoco. Cuando hicimos el reporte de las elecciones del 20 de octubre, y que bueno, este aporte que nos está dando Edgar, te doy gracias por tu comentario, porque si bien insisto, yo particularmente no tengo expectativas sobre el 16 de noviembre, pues el caso de Bolivia mucho menos tenían su oportunidad, y el resultado ha sido todo lo contrario, una gran y grata sorpresa para los que procuramos la democracia para nuestro continente. Patricia Célix dice: mi humilde opinión es que Evo se fue para México simplemente porque él tiene un círculo muy cercano de amistad con los carteles. Supongo que piensa que seguirá practicando su narcotráfico, igual que como estaba acostumbrado. Solo tiempo para ver qué harán los mexicanos cuando vean que esto se acabó. Guillermo Rodríguez dice: es lo más resaltante, Vladimir, una masa de voluntad. Así pasó en Egipto para sacar a Mubarak. Más de 4, me imagino que nos está diciendo 4 millones de almas tomaron el Cairo. Eric Falk, un abrazo, y nos dice: lo siento, Vladimir, con todo respeto, mi opinión es que los militares no los tenían bien comprados. Pudiera ser un buen aporte. No creo que la oposición organizada o marchas multitudinarias hayan inclinado la balanza. Jesús Méndez dice: todo eso es cierto, pero Bolivia no tiene lo que Venezuela: petróleo, muchos intereses, Cuba, Rusia y China. Muchísimos comentarios. A ver, ¿qué nos dice Pedro? Pedro dice: hay mucha violencia y esperamos que dure poco. Esperamos que Evo salga rápido del país y llegue a México lo antes posible, porque esto significaría que no tiene el objetivo de retomar el poder. También nos comenta: desde Cochabamba podemos ver cómo se instala el socialismo en la mente de la población de las naciones afectadas por este flagelo. Por ahí nos dice Raquel también: pero llevamos 20 años esperando. Totalmente de acuerdo contigo. Diego Guarachi dice: último, se pronunciaron las Fuerzas Armadas de Bolivia, dicen que apoyarán, bueno, lo había comentado,
llamado a la policía para mantener el orden en Bolivia. Ya hay movimiento militar en las principales ciudades del país. Sergio Hernández nos dice: lo bueno de las protestas en Bolivia es que fueron pacíficas, pero por eso ni la policía ni los militares tuvieron excusa para la represión. Pedro Fernández, que son personas que están en este preciso instante reportándonos desde Bolivia. Desde Bolivia está ocurriendo el caso de Pedro, el caso de Claudia, ambos están en Cochabamba. Nos dice: Bolivia es en una alerta que activa Nicolás Maduro. Cuidado con los opositores que aún están en Venezuela. Solo la violencia social activará el apoyo internacional, haber intervención militar internacional. No creo que veamos nada luego del 16 en Venezuela. Pedro dice también: el socialismo del siglo XXI aún tiene aire para seguir haciendo daño en Latinoamérica. Sergio nos dice también: lastimosamente hay mucha desinformación. Redes sociales están inundadas de apoyo a Evo Morales, denominando el golpe de Estado, cosa que no ocurrió, y les expliqué la razón jurídica por la cual no ocurrió, a su escape de la justicia por el fraude cometido. Y Pedro nos dice: Evo Morales está en un limbo decidiendo si sale del país o se queda para retornar al poder por la fuerza. Hay que estar muy atentos, por supuesto, no es cualquier cosa lo que está ocurriendo en Bolivia. Y yo se los decía, en el caos hay mucha gente procurando pescar en río revuelto. Por eso es que hay que estar muy atentos, porque tenemos también la experiencia de otros países donde uno cree, jura y perjura que todo está listo, y ustedes saben a qué país en particular me estoy refiriendo, y las ingratas sorpresas aparecen de la noche a la mañana. Por ella Ned nos dice: si roba es corrupto, lo hace mal, ese para afuera y más nada. Nos dice: pues recuperar el país después de 20 años de destrucción no será nada fácil. Lance dice: después del 16 viene el 17, atentamente Guaidó, así que no se ilusionen, vamos a ver qué va a pasar. Janet dice: Vladimir, lo más importante es salir de Maduro y su combo. Dios quiera que sea pronto. Luego el dilema de quién asumirá ese papel tan importante de recuperar al país, aunque debemos estar preparados. Gabriel también nos dice: en Colombia había un militar de rango denunciando la red de narcotráfico de Bolivia a Venezuela y de Venezuela a Europa. Bueno, muchísimos comentarios, muchísimas gracias a ustedes por estar conectados conmigo el día de hoy. Ya nos toca hacer punto final a nuestra misión del día de hoy, la número 916. Mañana, Dios mediante, nuevamente estaré con ustedes a las 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos. Para aquellos que se están conectando y que siempre me han seguido y me han preguntado que por qué la hora cambió, bueno, pues aquí ha cambiado el horario de invierno en la Florida y nos retrasaron una hora. Por eso es que para los que no están en Florida, el programa ahora sale una hora más tarde. Así que estén muy atentos. Para mí sigue siendo las mismas 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, pero por supuesto cambiado para los que no se encuentran en Estados Unidos. Acá, en especial, por supuesto, en el caso de la Florida. Así que por lo pronto me toca despedirme del día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que además hayan tenido la oportunidad de conocer un poco más de detalle lo que ocurre en el caso boliviano. Mañana a las 8:30 de la mañana estaré, como de costumbre, con mi gran amigo y hermano, colega periodista Sergio Novelli, a través de su programa Al Día con Sergio por BPI TV. Voy a estar con él, por supuesto, conversando sobre este caso. Seguramente tendremos mayor ampliación de las noticias, así que aquellos que les interese el tema, pues conéctense conmigo, con Sergio, mañana a las 8:30 de la mañana en nuestra acostumbrada sección Al Día con Sergio. Luego a las 7 de la noche voy al aire de nuevo con América es Noticia, y el miércoles a las 8:20 de la mañana voy con mi queridísima Gaby Patiño, gran y querida amiga y colega periodista, pero en el caso de Gaby, ella se encuentra desde Santiago de Chile. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.